Anita, ¿cómo estás? Bien, gracias, Bianca. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre completo? Bueno, mi nombre es Rosa Estel Vázquez Lugo. Todo el mundo me conoce por Rosita. Rosita. Y cuéntame, ¿dónde vives? Pues vivo en Atillo, en la urbanización Extensión Colonial de Atillo. La casa F1 en Atillo. Yo sé que cuando tú eras más joven fuiste a un viaje a Israel. ¿Cuál era el propósito de ese viaje? Bueno, cuando yo tenía 14 años, se organizó un grupo para ir a Israel a ver la Tierra Santa. Era de todo Puerto Rico, de varias iglesias, pero de la iglesia metodista de Atillo, con su pastor, pues íbamos a ir salimos 13 personas y nos acompañaban 2 jóvenes de la iglesia católica. No sé alrededor cuántas personas iban, era un grupo grande el que iba de todo Puerto Rico, sí. Íbamos para Israel, para la Tierra Santa. ¿Y con quién tú ibas acompañada? Pues yo tenía 14 años, yo iba con mi tía. Mi mamá y mi papá pensaban ir, pero no pudieron ir, y yo pues acompañé a mi tía. ¿Y fue un viaje largo ese? Sí, en aquel entonces sí, era un viaje largo porque había varias escalas. Salíamos de Puerto Rico y hacía escala en Nueva York, de Nueva York a París, de París a Roma y de Roma a Tel Aviv, Israel. Sí. Y cuéntame, ¿qué fue lo que pasó cuando tú llegaste al aeropuerto de Lod en Israel? Bueno, como yo te dije, pues nosotros salimos para allá el lunes 29, ¿verdad?, de mayo de 1972. Y llegamos, como el viaje era tan largo, llegamos allá al aeropuerto alrededor de las 10 de la noche del martes 30. Cuando llegamos al aeropuerto, recuerdo que bajamos en la pista y caminamos hacia la aduana. Y yo recuerdo que yo le dije estas palabras a mi tía. Había unos soldados en la entrada y yo le dije, ay titi, ¿por qué aquí hay soldados con armas largas? Y mi tía me respondió, bueno, porque esto es un estado militar, por la seguridad, simplemente por eso, hay soldados. Y pues pasamos por la parte de la aduana para recoger el equipaje, cotejar los pasaportes y pasar a recoger el equipaje. Recuerdo que había unos carros bien altos con mucho equipaje, unos encima de maletas, unas encima de otras, estaban las bandas pasando el equipaje. Y ahí yo estaba, mi tía y yo estábamos esperando para ver cuándo pasaba la maleta de nosotros. En ese momento estábamos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Una joven de la iglesia que estaba cerca de nosotros, me dice, ay, Rosita, nos podemos retratar en aquel mural. Ok, ¿y lograron retratarse? ¿Qué fue lo que pasó? Pues, cuando ella volteó su rostro, en vez de mirarme a mí, miró hacia atrás y con un gesto de terror dijo, tírense en el suelo que van a disparar. Y entonces, pues, todo el mundo salió corriendo. ¿Y qué tú hiciste cuando escuchaste? Pues, imagínate, mi tía, nos agarramos de la mano y salimos corriendo, pero en ese momento yo fui herida en un pie. Una bala me cogió un pie y yo me caí y se me soltó la mano de mi tía. Pero Titi siguió corriendo cuando vio que yo no estaba, volvió hacia donde vi y me aló del piso, me levantó y cojeando pudimos seguir corriendo, yo cojeando. Y entonces en el aeropuerto no decía dónde esconderse. Sonó esa explosión y no sabíamos lo que estaba pasando, en realidad no sabíamos lo que era. Pero sentíamos que estaban disparando y entonces veo un soldado en una esquina del aeropuerto, un soldado que estaba debajo de un escritorio y había mucha gente y nos hizo señas con la mano de que fuéramos para aquel lugar y allí caímos encima de varias personas.
y mi tía quedó acostada al lado de la pared. Al lado de la pared. Su pierna derecha estaba completamente en el piso, pero su pierna izquierda estaba doblada. Quedó doblada por las rodillas. Yo estaba encima de mi tía, la cabeza, mi torso estaba encima de su estómago, pero mis piernas quedaban para afuera, casi del escritorio. Y estaban disparando para aquel sitio y se escuchaban las granadas, se escuchaban las explosiones. Y yo le decía, Titi, ¿pero qué está pasando? Y Titi, no sé, yo le decía, Titi, nos quieren matar. Y Titi, no sabemos lo que está pasando. El soldado que nos hizo la seña, él tenía sangre, estaba como herido ya en la cabeza, pero me bajaba la cabeza porque yo levantaba la cabeza para ver lo que estaba pasando, y como las balas chocaban allí en la pared, pues él mismo me bajaba la cabeza en el estómago de mi tía, para que yo no levantara la cabeza. Y ahí estuvimos. En la última granada que tiraron, la tiraron cerca de ese lugar, cerca del lado mío, y esa granada la pólvora no se veía nada, yo estaba llorando, y Titi me decía, di el Salmo 23, y yo decía el Salmo 23, y esa última granada, pues esa explosión, pues cambió todo, porque no se veía nada, pero muchas cosas, yo sentí que muchas cosas me cayeron encima, estaban cayendo cosas encima, y cuando yo pude empezar a ver, yo me sacudí algo que me cayó en el hombro, no sabía lo que era. Cuando yo sacudí y se pudo ir disipando la niebla de la pólvora, y yo miré hacia el suelo, yo vi el pie de mi tía negro, carbonizado, temblando en la sandalia blanca que yo reconocí que era la sandalia de mi tía. Pero también vi otro pie allí al lado mío, y cuando miré, la persona que estaba al lado mío había perdido sus dos piernas. Y yo dije, pero caramba, yo estoy viendo la pierna de Titi está aquí, mi tía está aquí, y estoy viendo la pierna derecha, pero yo estaba viendo la pierna derecha, pero todavía no había podido visualizar la pierna izquierda por la pólvora, porque no podía ver. Pero cuando yo pude ver, era un río de sangre, la pierna no le faltaba, debajo de la rodilla le faltaba la pierna de mi tía, y lo que yo veía era un río de sangre, y yo le dije, Titi, a ti te falta una pierna, yo llorando, desesperada, yo, Titi, te falta una pierna, y Titi me dijo estas palabras, no llores, guarda la cartera, que ahí están los pasaportes y no nos podemos ir de aquí. Y a mí me ponen una pierna postiza. Y cuando Titi me dijo esas palabras, yo dije, yo no puedo estar llorando, porque yo tengo una herida en el pie y a mi tía le falta la pierna y ella está tan tranquila. Mi tía era una persona muy creyente, muy fiel, tenía una fe muy grande, y era un grupo cristiano, y su personalidad también era una personalidad muy alegre, muy activa, muy bien especial. Ella estaba tranquila. Y entonces, cuando terminó todo eso, que ya no escuchábamos más explosiones, cuando yo miro, yo veo el corre de lado y lado, lo visualizo como una película, corriendo de lado y lado la gente, y levantando los cuerpos, y levantando los heridos, todo el mundo, todos los que habían sobrevivido, que no estaban heridos, podían ayudar, todo el mundo ayudando. Y entonces yo dije, yo tengo que ayudar a mi tía, porque a Titi como que le faltaba el aliento, el aire. Y yo le pediste entonces ayudar a alguien. Pues yo traté de sentar a mi tía, y yo me resbalaba en el charco de sangre, que aquello era terrible, porque yo no podía firmar mi pie izquierdo, porque yo estaba herida de bala.
una bala entró y salió en la planta de mi pie. Sentía que tenía algo en el pelo, pero me tocaba porque yo tenía el pelo largo, pero ahora el pelo estaba todo enredado, pero eran fragmentos de granada que estaban incrustados en mi cráneo y en el pelo, pero en todo el resto del cuerpo yo no tengo fragmentos de granada. Esa granada fue la que le llevó la pierna a mi tía. Yo la pude sentar, recostarla sobre la pared, pero en ese corre, yo vi un hermano de la iglesia que pasó y yo lo llamé, yo le dije, a Titi le falta una pierna, a Titi le falta una pierna. Y él vino corriendo y se quitó su camisa y le hizo un torniquete a mi tía en la pierna. Y me dijo, quédate ahí en lo que los vienen a recoger, quédate con tu tía, quédate tranquila, quédate ahí. ¿Cómo tú te sentías en ese momento y estuviste ahí esperando mucho tiempo? Pues realmente a mí se me hizo una eternidad esperar que vinieran a recoger a mi tía, pero no puede haber pasado mucho tiempo, porque todo el mundo estaba ayudando y personas civiles entraban al aeropuerto a ayudar. Personas entraban a ayudar. Nosotros no sabíamos en realidad lo que estaba pasando. Nosotros no podíamos entender qué era lo que había sucedido, ¿verdad? Nos enteramos después de lo que realmente había pasado. Pero ahí vinieron a recoger a mi tía y recuerdo que la llevaban en un carrito Toyota, era como un carrito Toyota rojo, y acostaron a Titi en la parte de atrás del asiento. Y Titi ya casi no podía respirar, Titi casi no podía hablar. Yo le tenía la mano agarrada y en un momento dado el carro paró, se detuvo y yo decía, ¿por qué se habrá detenido? Y es que ellos me querían dejar a mí en un centro improvisado que estaban haciendo de emergencias y llegaban doctores y abrían los catres para atender los heridos como una carpa. Y pues me querían dejar a mí porque mi herida no era de gravedad, pero mi tía sí, tenía que rápido llegar a operación. Me querían dejar ahí, pero yo pues no entendía lo que me estaban diciendo, el idioma, y yo no quería dejar a mi tía, yo no tenía la mano agarrada, no la quería soltar. Pero mi tía me dijo estas palabras con las cuales yo me pude bajar. Mi tía, en un murmullo casi, que no se podía casi entender, pero yo lo escuché, me dijo, son buenos, nos están ayudando. Suéltame la mano. Cuando me sueltes la mano a mí, se la vas a dar al Señor, Él no te va a dejar. Y ahí yo me pude soltar la mano de mi tía, yo pude cerrar el puño, agarré la cartera y ellos me cargaron y me dejaron en ese sitio allí y siguieron con mi tía en el carro. Yo vi ese carro que se alejó en la oscuridad porque eran alrededor de las 10. Eso ocurrió alrededor de las 10:20 o 10:30 de la noche, y acá en Puerto Rico hay unas 6 horas de diferencia, acá eran como las 4 de la tarde, y esa tragedia ocurrió alrededor de las 10:30 de la noche. Entonces, ¿a dónde fue que te llevaron? Pues me llevaron a un hospital militar, el Texas Children's Hospital. Era un hospital militar, yo desperté allí, no sé a cuántas horas yo estuve, que me anestesiaron y pues me curaron el pie y me hicieron todo lo que me tenían que hacer, pero yo desperté allí, cuando desperté sé que tenía un suero de sangre en este brazo y otro suero aquí, y yo rápido, cuando abrí los ojos, yo quería tirarme de la cama para buscar a mi tía, y yo sentía que en realidad no sabía lo que había pasado, ¿verdad? Y yo sentía, puede ser, yo vi que también me faltaba una pierna, pero puede ser que yo haya tenido una pesadilla y esto haya sido una pesadilla, ¿no? Y cuando me fui a tirar de la cama, pues no pude porque estaba mareada y me fui para atrás y había unos jóvenes soldados, porque en un hospital militar, y estaban unos jóvenes soldados de voluntario ayudando en todo esto, los heridos y en el hospital. Y yo le decía que yo quería saber si mi tía estaba viva,
estaba muerta, no sabía de ella, no sabía de nadie, de los que habían ido al grupo, de los conocidos, yo no sabía de nadie. Yo le escribí el nombre de mi tía en un papel, pero pues lo que identificaban en los pasaportes, los doctores se quedaban, o sea, yo sabía que no tenía la cartera con los pasaportes, me las habían quitado y todo el equipaje que estaba en el aeropuerto, pues tenían poco a poco que ir buscando para poder identificar las personas, tanto las fallecidas como los heridos y sobrevivientes. Tú cuando despertaste en el hospital, ¿qué fue lo que pasó? Pues yo preguntaba por mi tía, eso era lo primero que yo preguntaba, yo estaba desesperada por saber de mi tía. Y no sabía realmente lo que había sucedido. Nos enteramos después de eso fue lo que nos enteramos que había sido una masacre cometida por 3 japoneses que de hecho se montaron con nosotros en Roma, porque el avión hacía escala de Puerto Rico a Nueva York, de Nueva York a París, de París a Roma, de Roma a Tel Aviv. Y esos 3 japoneses, como antes no había el sistema de detección de metales ni nada, pues ellos pudieron enviar por el equipaje las armas, las ametralladoras y las granadas. Y como fueron los últimos que se montaron en Roma, pues ese equipaje salió primero. Por eso ellos pudieron hacer era una misión suicida, pero no lo pudieron hacer en el avión y lo perpetraron en el aeropuerto. ¿Y ellos lograron su misión? Bueno, en realidad eso era una misión suicida. Ellos tenían que cumplir, eran 3 japoneses, jovencitos. Uno lo mató, fue muerto por los soldados del aeropuerto. Otro se puso una granada allí y murió, y otro pues fue detenido como prisionero, se llama Kozo Okamoto, que aún vive, y pues iba a tener una cadena perpetua en Israel, pero en el 1985 salió en un canje de prisioneros que hizo Israel, y actualmente Kozo Okamoto vive en el Líbano y está como un ciudadano honorable por haber perpetrado esa masacre contra el pueblo de Israel para hacerle daño a Israel, para hacerle daño al turismo. ¿Y eso cómo te hace sentir a ti? Bueno, pues gracias a la fe nosotros pudimos superar todo esto, porque el Señor está con nosotros y nos ayuda en todos nuestros momentos de nuestra vida, en los momentos difíciles y en los momentos alegres. Dios está con nosotros. Y pues fallecieron 17 puertorriqueños y murieron otros israelíes y de otros sitios. Fueron varios heridos de Puerto Rico y de la iglesia de Atillo, pues fueron heridos 6 y fallecieron 2 personas. Una de las fallecidas era la esposa del pastor de la iglesia, el líder del grupo de Atillo, que él también fue herido. Y él tenía un Nuevo Testamento en su chaqueta, porque antes se viajaba con chaqueta, bien, todo el mundo bien, preparado. Y él tenía ese Nuevo Testamento y cuando dispararon, mataron a su esposa, le dispararon a él, Dios permitió, ¿verdad?, que esa bala pues partiera el Nuevo Testamento y saliera por aquí, no le hiciera daño en sus pulmones, en su corazón, ni nada. Y con el paso del tiempo, a los 3 años de ser viudo, pues el pastor y yo nos casamos. Y yo tuve el privilegio de criar 2 nenas que quedaron huérfanas. Una en aquel entonces, cuando falleció su mamá, tenía 1 añito y la otra 4 añitos. Y luego, pues, cuando nos casamos, pues ya habían pasado 3 años, una tenía
La mayor tenía 7 añitos y la otra 4. Wow. Y volviendo a la historia, ¿tú te pudiste reencontrar con tu tía allí en el hospital? Pues como a la semana de yo estar allí, pues es que me pudieron identificar a mi tía, me identificaron a mí y yo supe que estaba viva, ella supo que yo estaba viva, estábamos en el mismo hospital porque era un hospital militar, el Ten Hashomer Hospital, donde precisamente llevaban heridos de la Franja de Gaza. Y pues había también un soldado que yo aprecio mucho porque estuvo conmigo mucho tiempo y me cuidaba y me ayudaba y él estaba herido, o sea, herido no, lo operaron de una rodilla porque tenía, en su servicio militar creo que fue herido y lo operaron de la rodilla y él, como sabía un poquito de español, cantaba canciones en español para que yo me alegrara. Si yo no comía, él estaba pendiente de que yo comiera y me llevaban libros en español para que yo me entretuviera, me llevaban muchos regalitos, y las escuelas, los niños de las escuelas iban, nos llevaban, nos cantaban los coros de los niños, a los heridos. El tiempo que yo estuve ya en el hospital, alrededor de 13 a 14 días, yo tuve todas las atenciones necesarias, todos los heridos fuimos bien atendidos, bien cuidados por Israel. Y pues al cabo de una semana después yo supe de mi tía, pero solamente me permitieron verla en una ocasión. Yo cuando regresé de Israel no pude despedirme de ella. Y recuerdo que cuando me permitieron ver a mi tía, me dijeron, no puedes llorar delante de ella porque eso le hace daño. Y yo no voy a llorar, yo quiero verla. Yo recuerdo que en ese momento yo tenía la cabeza vendada porque me habían sacado los fragmentos de granada incrustados en el cráneo, me habían recortado el pelo para poderme sacar todos los fragmentos y tenía uno que se me había incrustado cerca del oído. Y ese era el que me sangraba de vez en cuando, pero ellos me vendaron la cabeza. Y recuerdo que cuando llegué al pabellón de mi tía me llevaban en el silloncito de rueda y yo sentía que yo sabía con certeza que sí, que yo vi que a mi tía le faltaba la pierna, que era un río de sangre, que vi el pie, pero yo sentía, yo decía, puede ser que yo sea una pesadilla. A lo mejor fue una pesadilla y cuando yo la vea que la sacan a ella, yo sé que seguramente que no, que ya va a estar bien, pero cuando nos fuimos acercando y yo vi que sacaron a Titi en el silloncito de rueda, yo vi solamente una pierna. Yo vi una pierna y yo dije, sí, a Titi le falta una pierna. Y nos acercaron en el sillón de rueda, nos acercaron bien para podernos abrazar. Y yo que había dicho que no iba a llorar, cuando yo la vi, empecé a llorar. Titi, estás viva, pero Titi también, sí, tú también. ¿Y qué te pasó en la cabeza? Y yo, no, Titi, yo estoy bien, es que solamente yo tengo el pie herido aquí, solamente fueron fragmentos. Yo estoy bien. Y ahí nos separaron rapidito, porque se supone que yo no llorara. Nos separaron rapidito y pues nunca, no. Cuando regresé no pude despedirme de ella. Sí. Pues, ¿cuántos días entonces tú estuviste en Israel? Pues yo estuve alrededor de 13 días, 14. Me recuerdo bien. Pero mi tía estuvo 2 meses. Ella regresó de allá a finales de julio. Y cuando regresó directamente al Centro Médico de Rehabilitación Ocupacional. Solamente podía venir a la casa los fines de semana. Y luego de ahí también fue trasladada a Nueva York. Allí recibía terapia física y terapia ocupacional. Y todas las terapias que necesitaba, pues la atendía, todo lo tenía, todas las atenciones. Y en lo que le hacían una prótesis, porque pues como en realidad la amputación
no fue por Granada, pues ellos tenían que reconstruir ese muñón para que ella pudiera tener una prótesis adecuada para caminar. Así que, ¿cuándo fue que tu tía pudo regresar a su casa? Sí. Sí, bueno, pues ella estuvo bastante tiempo, no recuerdo exactamente el tiempo que ella tuvo que estar en rehabilitación. Ella venía los fines de semana, pero no recuerdo exactamente cuánto tiempo. Ok. Sí, pero fue un periodo largo de Periodo. tiempo en lo que ella pudo regresar con su prótesis, ya. Pero siempre tuvo que caminar con su bastón. ¿Y tienes conocimiento de qué le pasó a las personas que iban con ustedes en el viaje? Bueno, pues yo en aquel momento allí no sabíamos quiénes estaban heridos, quiénes estaban. Luego, después que regresé a Puerto Rico, es que me enteré las personas que habían fallecido y los que estaban heridos, porque allá estábamos en diferentes hospitales y nadie tenía comunicación con nadie, no podía saber quiénes estaban heridos el tipo de heridas que habían recibido ni nada. Ok, so, del grupo de Atillo y puertorriqueños, ¿cuántos fueron heridos y cuántos fallecidos? Bueno, fallecieron 17 puertorriqueños, que de hecho en el Capitolio, en la parte sur del Capitolio, hay una tarja con los nombres de los heridos. Los fallecidos. Los fallecidos. Es cerca del Monumento al Holocausto. Y allí está la tarja con los nombres. Ok. ¿Y en Israel hay algún monumento igual? Sí. Tenemos entendido que en Israel hay un monumento en la parte donde ocurrió la masacre. En el aeropuerto, en la parte vieja del aeropuerto, que esa parte no se usa. Solamente hay un monumento allí en honor a los fallecidos, pero es con acceso restringido. O sea, nadie puede entrar allí, a menos que no tenga un permiso. Y esa parte del aeropuerto pues no se usa, porque allí fue que ocurrió la masacre. ¿Y tú has pensado regresar a Israel? Bueno, yo a través de los años han pasado 51 años de esta masacre perpetrada por los 3 japoneses que pertenecían al ejército rojo japonés. Y yo después de 51 años pensé volver a Israel, ya tenía un viaje planificado con un grupo de la iglesia, la restauración en Arecibo. Mi esposo en el 2019 llegó a ir en 2 ocasiones a Israel con el Ministerio Cristo Viene, pero ahora íbamos a ir a Israel y salíamos el 20 de octubre hasta el 1 de noviembre, pero estalló la guerra y no se pudo dar este viaje. Ok. Bueno, pues Abuelita, gracias por compartir esta historia con nosotros. Y creo que es importante traer conciencia a todo el mundo de lo que se sufre por la guerra y que en la guerra nadie gana, todos pierden.